¿Qué es la fe salvadora? ¿Cómo sabe que usted tiene la fe real? Bueno, permítame darle algunas cosas que ni la prueban ni la reprueban. Número 1, la moralidad visible. La moralidad visible no necesariamente prueba que uno tiene fe salvadora. Muchos de los fariseos tenían moralidad visible. Por fuera se veían muy morales. Jesús inclusive dijo, ustedes están pintados de blanco. Se ven blancos por fuera. En segundo lugar, el conocimiento intelectual. Eso no prueba tampoco la fe verdadera. Los demonios tienen una teología absolutamente precisa. Ellos lo entienden. Inclusive tienen el sentido de temblar debido a la ferocidad del juicio divino. En tercer lugar, el involucramiento religioso. El involucramiento religioso no necesariamente es una indicación de fe verdadera. Segunda de Timoteo 3 habla de aquellos que tienen forma de piedad, pero no tienen poder. El ministerio activo, Judas fue un predicador público y un apóstata. Y de nuevo, Mateo capítulo 7, hemos hecho esto y aquello en tu nombre. Inclusive convicción de pecado. Félix tembló bajo la predicación de Pablo, pero nunca dejó sus ídolos. Otra medida falsa es certeza. Muchas personas sienten que son salvos. Se pueden sentir de esa manera porque han sido bautizados. Se pueden sentir de esa manera porque tienen sentimientos de empatía hacia Jesús. Se pueden sentir de esa manera porque creen que, entre comillas, son espirituales. Y el mundo entero de legalistas deben creer que son salvos. De lo contrario, no se meterían en todas las rutinas de su legalismo. Otra evidencia falsa sería el tiempo de decisión, porque usted puede identificar un momento en el que, entre comillas, usted tomó una decisión, repitió una oración, y eso no hace que la decisión sea válida. Ahora, estas cosas marcan la fe salvadora. Creo que hay un momento de crisis, de salvación genuina. Creo que si usted es un verdadero cristiano, usted tiene certeza de ello. Creo que usted ha enfrentado una convicción de pecado. Todas estas cosas son parte de la experiencia de un verdadero creyente, pero en sí mismas no son evidencia suficiente. Estas cosas van a marcar a la fe salvadora, pero no pueden permanecer solas. Si usted quiere hacer un pequeño inventario para saber si la fe que usted profesa es genuina, es fe que salva y por lo tanto disfruta del don de la gracia, aquí hay algunas pruebas verdaderas. Una, amor por Dios. Un amor a Dios. Romanos 8:7 dice que la mente carnal está en enemistad contra Dios. La mente regenerada es liberada de la hostilidad hacia Dios y busca amar al Señor con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. Una segunda evidencia de fe salvadora es arrepentimiento. Un quebrantamiento constante por la pecaminosidad de uno. Un amor apropiado hacia Dios involucra un odio hacia el pecado que es consecuente. Entonces, ¿cómo sabe cuando usted es un verdadero creyente? Porque todos sus afectos y deseos y anhelos van hacia Dios y se alejan del pecado. Claro, el pecado está presente, el pecado está ahí, es poderoso en nosotros, pero lo odiamos, lo resistimos, lo resentimos. Este es el otro lado de la verdad de amar a Dios. Esto es lo que hace a David clamar en el Salmo 51, contra ti solo he pecado. Y la agonía de su arrepentimiento es que él ha ofendido al que él ama. El verdadero arrepentimiento involucra una confesión constante y un volverse del pecado. Es un estado constante de quebrantamiento. Pero que un verdadero creyente tiene aspiraciones santas y anhelos santos y vive en Romanos 7 y él se deleita en la ley de Dios y él anhela hacer las cosas que honran a Dios y él encuentra un principio que opera en su humanidad, en su carne, que lo jala hacia abajo y lo debilita y él odia el pecado que está en él y lo ve como algo miserable, y él dice, oh, miserable de mí, ¿quién me librará de este cadáver que está pegado a mí? Decimos que si una fe verdadera existe, será motivada por un amor a Dios y una tristeza constante sobre el pecado. Los verdaderos penitentes son los creyentes verdaderos. ¿Posee una convicción firme de la maldad del pecado? ¿Me parece que el pecado es algo malo, amargo? ¿Acaso la convicción de la maldad se incrementa en mi vida de manera coherente? ¿Tengo un amor que va incrementándose hacia el amor y un mayor odio hacia el pecado? ¿Lo odio meramente por sus efectos o usted lo odia porque ofende al Dios que usted ama? ¿Qué lo entristece más, sus pecados o la aflicción que enfrenta en su vida? ¿Qué lo molesta más, sus pecados o que las cosas no salen como usted quiere que salgan en su vida? ¿Qué sacrificios está dispuesto a hacer usted para ser librado de sus pecados? ¿Acaso sus pecados parecen ser muchos y graves? ¿Descubre usted el pecado en 1000 formas? ¿Llora usted por los pecados de su corazón? ¿Lucha usted contra la ignorancia que está en usted, las tendencias de justificarse a sí mismo en su carne?
El rechazo del hecho de que el pecado es tan engañoso que si usted no ve con profundidad y honestidad en su corazón, usted va a pensar que usted es mejor de lo que es. Llora por sus pensamientos vanos y sus afectos carnales. Le entristece en su corazón que ha pecado contra Dios. Porque cuando Dios toca un corazón, Él quebranta ese corazón. Él derrama en él el Espíritu de gracia. No hay unos cuantos suspiros pasajeros contra el pecado. Hay un dolor que rasga el corazón por la tristeza contra el pecado que nunca se va y solo crece y se hace más y más fuerte. Entonces, ¿cómo sabe que su fe es real? Su amor a Dios, su odio hacia el pecado y, en tercer lugar, humildad genuina. Humildad genuina. En donde hay fe salvadora verdadera, hay una actitud de bienaventuranza. Junto con el quebrantamiento y el lloro por su pecado, hay mansedumbre. Mansedumbre. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor recibe al que tiene el espíritu quebrantado y contrito. Él rechaza al orgulloso, Santiago dice, y le da gracia a los humildes. Todos necesitamos ser como el hijo pródigo en Lucas 15, versículo 21, quien regresó y dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hay una humildad real, hay un quebrantamiento real. Está el tipo de humildad que menosprecia el inclusive ofender al Señor, el llegar a menospreciar su nombre. En cuarto lugar, el tipo de fe que salva, el tipo de fe que es la fe que Dios da, está entregada, enfocada a la gloria de Dios, busca la gloria de Dios en todo. La fe salvadora verdadera se refleja a sí misma en una vida que está enfocada en traer honra a Dios en toda manera posible, en vivir para su gloria. Otra evidencia, una evidencia verdadera, es progreso espiritual, crecimiento espiritual, madurez espiritual. Si a usted no le preocupa ser más como Cristo, realmente hay duda si su fe es una fe salvadora. Y quizás finalmente, simplemente resumiéndolo, obediencia. Obediencia. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y la implicación es que si usted continúa oyendo y obedeciendo mi palabra, estas son las marcas del cristiano real, y el cristiano real es el que tiene fe en Jesús.